Buenos días amigos, vamos a ver un artículo interesante de pediatría general que incluye a los pediatras, pero posiblemente no impacte tanto en la clínica desde el punto de vista de que el conservador mencionado aquí no se aplica mucho en nuestro país, pero sí se me hizo un estudio interesante desde el punto de vista metodológico. Es un estudio retrospectivo de casos y controles. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar. Está publicado en el Pediatrics, ahora en abril, publicado en línea el 12 de marzo de 2020. Esta es la referencia bibliográfica. Eh, También les voy a enviar el artículo completo para que ustedes lo desnuden este artículo. Bueno, es el título. Una nebulización continua con benzalconium en niños hospitalizados con asma severa. El cloruro de benzalconio, o BAC, como se la abrevia aquí en el artículo, es un conservador químico contenido en 0.5% de multidosis botella gotero de 20 mililitros de albuterol o salbutamol. Todos los demás productos de salbutamol para nebulización son estériles en una sola dosis. En consecuencia, muchos hospitales utilizan el producto que contiene BAC para preparar soluciones de nebulizaciones continuas y pueden no ser conscientes de los efectos nocivos de este conservador. Por sí mismo, causa broncoespasmo en pacientes asmáticos y es dosis dependiente y acumulativa. Sin embargo, hay estudios como Asmus y colaboradores referidas en el artículo donde BAC fue más probable que EDTA, es decir, que el placebo o el que se usa comúnmente para causar una disminución en la capacidad vital forzada en la exhalación del FEV1 de al menos el 20%, artículo que apoya el uso de este conservador. El objetivo de este estudio fue determinar si el cambio a los productos de salbutamol que contienen BAC dio lugar a consecuencias clínicas en los niños con exacerbaciones graves agudas de asma. Y el segundo endpoint, se planteó la hipótesis que el uso de salbutamol con formulaciones que contienen BAC prolongaría la duración de nebulización continua, una medida indirecta del efecto adverso. Bueno, la metodología, aquí es donde está el provecho del artículo, digo, para aquellos pacientes, para aquellos médicos que se investiguen mucho en investigación, es una comparación entre nebulizaciones con o sin BAC, es decir, con o sin el conservador. Es un estudio retrospectivo aprobado por la Universidad de Florida y por lo tanto, al ser retrospectivo, pudiera ser que el artículo tuviera bajo valor o baja estima en cuanto a la evaluación del artículo. Sin embargo, la metodología considero que es buena. En otro video haremos un análisis más concienzudo si realmente los resultados aplican a una metodología científica, pero de entrada la metodología está adecuada. Casos y controles, donde se evalúa la duración de las nebulizaciones, dosis total, duración de oxígeno, duración de estancia, terbutalina y magnesio, así como la frecuencia cardíaca. El score clínico, se utilizó un score clínico en la institución y más de 6 puntos establecían al paciente a un grupo de nebulizaciones continuas. Se utilizó la T de Welch para su análisis, la P de Pearson para ver las correlaciones clínicas, Chi cuadrada para variables divariadas, Kaplan-Meier para ver la sobrevida. No es sobrevida tanto en este artículo, sino el tiempo que dura la aplicación de una nebulización sin BAC y otra nebulización con BAC. Después, a este mismo análisis univariado de Kaplan-Meier se hace un análisis multivariado con una regresión de Cox, que se me hace mucho más factible, aún siendo un estudio retrospectivo y obviamente tendría que cumplir la homogeneidad de los grupos comparativos. Una P significativa 0.05 y actualmente, como muchos artículos científicos publicados en revistas indexadas, en cuanto a las medias, se utilizan sus intervalos QR, IQR o intercuartiles, que es una mejor manera de mostrar que la distribución de los datos es adecuada. Bueno, continuamos.
Resultados. En la primera tabla de los resultados, donde fueron incluidos 477 pacientes, 236 fueron expuestos a BAC o al conservador y 241 no expuestos. En esta tabla uno es la comparación de las características demográficas y las características de las clínicas entre ambos grupos. La saturación de oxígeno en promedio de los expuestos al conservador y al grupo control, pues no hubo diferencia significativa, tampoco así como el score al momento de su ingreso, la edad, promedio de edad, tampoco hubo diferencia ni en cuanto al grupo, ni en cuanto al género, tampoco lo hubo en cuanto a la raza. Esta es una tabla, bueno, que nos dice que el estudio de casos sin controles es un estudio aceptable desde el punto de vista metodológico, ya que pues hay homogeneidad entre ambos grupos. No hay una distribución, digamos que paramétrica. Es la curva actuarial donde se observa la distribución, el tiempo que dura nebulizándose los pacientes controles y los pacientes expuestos al conservador. Y en la tabla no punteada, aquí vemos el grupo control, el tiempo que duraron desde que inician las nebulizaciones hasta que se egresan, más o menos 72 horas, mientras que los pacientes que se nebulizaron con el conservador, pues obviamente la prolongación del tiempo fue mucho mayor, es decir, hay una diferencia significativa en los pacientes nebulizados con BAC versus el grupo control, con una P significativa de 0.01. Por lo tanto, el primer endpoint del estudio, que es la duración de nebulizaciones con BAC, fue mucho más alta, 9 horas, con un intercuartil de 4 a 16 horas comparado con el grupo control que fue de 6 horas con una P significativa de 0.001 como lo muestra la curva de Kaplan-Meier en el artículo. Los pacientes que requirieron nebulización continua con BAC fueron 15% versus 5.8 el grupo control. Pacientes que requirieron nebulización continua. Los de BAC fueron 15% y los de grupo control fueron 5.8%. En esta tabla, interesante, ya que se hace el análisis multivariado. En la anterior tabla vimos, en la anterior figura, perdón, vimos el análisis univariado. Bueno, lo llevaron ahora al análisis multivariado y establece como primer punto o endpoint o el segundo endpoint la duración continua de nebulización con salbutamol con sus intercuantiles. Por ejemplo, los expuestos al conservador fueron de 9 horas, mientras que el grupo control fue de 6 horas. Esto habla de que la exposición al conservador incrementa 1.6 veces más la duración en estos pacientes con una P significativa de 0.001. Es decir, la regresión de Cox, como viene aquí, nos demuestra que es un factor que es independiente de muchos factores la aplicación de el conservador. La duración de soporte respiratorio necesario fue 16 horas en los pacientes expuestos al conservador versus 8 horas el grupo control. Y también se incrementa hasta 1.4 veces más el utilizar BAC la duración con soporte respiratorio con una P significativa de 0.01. En cuanto a la estancia intrahospitalaria, no hubo diferencia significativa, 43 horas con benzalkonium o el conservador contra 44 horas sin P significativa. La dosis total de salbutamol administrada de manera continua fue de 186 miligramos eh, con una desviación de estándar de 371 y contra 86 del grupo control con una desviación estándar de 102, una diferencia significativa de 0.01. En cuanto a los bolos de magnesio, pues no hay diferencia significativa como ustedes pueden ver. Tampoco lo hay contra el número de reingresos hospitalarios y del punto de vista económico. Más bien, desde el punto de vista económico tampoco hay diferencia ni la aplicación en cuanto a la terbutalina. En la discusión, bueno, el BAC
es asociado a un incremento en la dosis y duración de nebulización continua de salbutamol, además de una mayor duración de soporte ventilatorio como conclusión. Un incremento de duración de 3 horas de nebulización continua con salbutamol y 8 horas con incremento de soporte ventilatorio sugiere que los pacientes con este conservador continuaron con distrés respiratorio. La estancia hospitalaria no fue significativamente diferente en estos grupos. Bueno, de manera muy breve y concisa analizamos este artículo. Eh, Considero que, bueno, habría que hacer este tipo de estudios. Tenemos información suficiente en nuestros hospitales como para poder hacerlo, convocando a los pediatras y neumólogos que pudieran hacer análisis más profundo con otros esquemas, dosis, nebulizaciones sin dilución, nebulizaciones con dilución, etcétera, un montón de cosas que hay. Buen día, compañeros, que tengan un excelente fin de semana y hasta la vista. Nos vemos muy pronto. Después trataremos de desnudar este artículo desde el punto de análisis de efecto de tratamiento. Buen día, hasta luego.